Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento más de Oamedia IFU. El día de hoy vamos a hablar sobre trading y Forex. Este mercado de Foreign Exchange, tenemos el día de hoy el maestro Jorge Alberto Nájera, es licenciado en Economía de la UAM Azcapotzalco, maestro en Administración de Negocios por la UTC, tiene especialidad en Educación Financiera y Técnicas Avanzadas de Econometría. También es Ciencia de Datos por Harvard y actualmente tiene la propia firma en Train to Trade. Y bueno, Jorge, cuéntanos sobre este mercado de divisas, un mercado extranjero, muy interesante aparte. Sí, muy interesante y muy complejo para Uh-huh. agregarlo, ¿no? Pero, ok, me gustaría primero que nada, pues agradecer mucho al equipo de Guamedia por haberme permitido tener este espacio para compartir pues esta clase de información con ustedes. Les comento, voy a compartir mi pantalla. Primero que nada, algo que me gustaría especificar. Estaba un poco indeciso con el tema de la plática y no es por nada, pero cuando yo me imaginé la plática, también parte de mí se imaginaba algo así como, ok, sí voy a hablar de trading y voy a hablar de Forex, pero más que nada, ¿realmente estoy incentivando a las personas a que inviertan en Forex o más que nada los estoy espantando? Es decir, les estoy haciendo creer que a lo mejor no sea tan buena idea. Al final de cuentas no es ni una ni otra. No estoy incentivando a personas a que inviertan, pero tampoco trato de espantarlos. Al final de cuentas, bueno, creo que el título de Training con Forex fue correcto, fue acorde, solo especificando también como un tipo subtítulo el por qué no, recalcando bastante fuerte y con mucha fuerza el no, invertir en Forex sin conocer del tema. La verdad es que el Forex es un tipo de mercado sumamente complicado. Ahorita nada más vamos a ir viendo a qué nos referimos con esto. Y bueno, dentro de la misma presentación agregué un poco los logos de dos brokers que son básicamente con los que yo estoy colaborando, Citigroup Capital y Exen Capital, que son brokers especializados concretamente en Forex. Y bueno, a lo largo de la presentación les voy a ir comentando un poquito más acerca de esto. Primero que nada, la gran incógnita. ¿A qué me refiero yo con Forex? Forex, o también conocido como FX o como cambio de divisas, como tal, es un mercado donde se intercambia una divisa por otra a un precio acordado. En realidad, este es un mercado mundial, está descentralizado, no hay ningún organismo que la regule y donde se negocian divisas, creando así un flujo monetario que se deriva del comercio internacional, algo muy importante. El Forex se puede entender como un flujo de intercambio de efectivo de diferentes divisas, pero no concretamente es la única forma de operar Forex. De hecho, algo que me gustaría especificar desde un momento es que existen varias formas de operar con Forex, no nada más una. La característica, por supuesto, dependerá del tipo de mercado al cual estamos alcanzando o al cual queremos llegar. Existen al menos 3 formas en que podamos invertir en Forex. 1, operando de contado. 2, por arbitraje de divisas. O 3, por productos derivados. Cada una de estas formas responde a diferentes perfiles de inversión. Y ahorita aquí voy a especificar. Operar de contado. No sé si a ustedes existe el típico tío, la típica prima, el típico primo, el amigo que te dice, oye, compra dólares. ¿Por qué compra dólares? Bueno, porque el
peso mexicano rara vez se reevalúa, es decir, de acuerdo a la tendencia que ha existido históricamente, el peso siempre se deprecia. Entonces, dada esta característica, invertir en dólares conlleva un cierto colchón, es decir, estás respaldando cierta cantidad de dinero, bueno, porque estás comprando dólares como si fueran un activo financiero. ¿A qué me refiero como si fueran un activo financiero? Hablo de que estamos suponiendo que el valor del dólar va a crecer. Por lo tanto, estamos operando suponiendo que va a suceder este fenómeno. Ahora, la característica del contado, de operar de contado, es que solamente vamos a gastar exactamente lo que nosotros vamos a invertir, digámoslo así. Si yo quiero comprar unos $4, aproximadamente están como en 20, 21, 22, yo me gastaría como 60 pesos aproximadamente, no, como 80 pesos aproximadamente comprar $4, digámoslo así, ¿no? Entonces, tú estás invirtiendo en dólares y lo que buscas en un futuro es que el dólar, que el peso mexicano se deprecie cada vez más. Es decir, que en vez de que valga 21 pesos, ahora valga 22, 23, 24, 25. Y al final, esa ganancia es completamente de acuerdo al monto que se compró. Es decir, si yo compré $4, hacemos la multiplicación. La diferencia del precio multiplicado por la cantidad de dólares que adquirí. Ese es básicamente operar de contado. Y es una de las formas más, digámoslo así, más informales que tenemos para operar en Forex, que es simplemente comprar dólares, comprar yenes, oye, veo que la zona europea está teniendo un auge, voy a comprar euros, etcétera. Otra forma, el arbitraje de divisas. En economía internacional aprendemos mucho acerca del arbitraje de divisas, cómo en algunos lugares, en algunos sitios del mundo, se están vendiendo una X o Y divisa y ese es un punto de oportunidad para que varias personas compren en ese mercado. Son básicamente operaciones de contado, pero en diferentes países donde existe una ventaja competitiva. Aquí es la clave, el punto importante, ventaja competitiva, donde me conviene a mí comprar esos dólares, donde comprar esos euros, esos yenes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de operar de contado y por arbitraje de divisas, hablo de comprar el activo financiero, es decir, yo literalmente estoy comprando dólares. Si yo quisiera, inclusive yo podría ver mi billete de dólar aquí, digamos vacío, mi billete de euro, tal cual. Es lo que yo estoy haciendo, estoy comprando de contado. Operar con productos derivados, dígase futuros, dígase contratos por diferencia, etcétera. Estamos hablando de que estamos apostando a ver en qué momento va a cambiar el precio, ya sea a la baja o ya sea a la alta. Ahorita, cuando toquemos el tema de los contratos por diferencia, vamos a especificar un poquito más esto. Lo que quiero mencionar aquí es que como tal, cuando te hablan de Forex, te pueden hablar de 3 tipos de operaciones, de contado, por arbitraje o con productos derivados. Ojo, no es lo mismo. Cada una de estas formas responde a diferentes perfiles de inversión. Bien. Actualmente el mercado más comercializado, digámoslo así, de Forex, es comercializar con contratos por diferencia. Estaríamos diciendo de que al menos un 80% de las operaciones que se hacen en Forex, en Internet, estaríamos hablando que se transforman a partir de contratos por diferencias. Normalmente la mayoría de las páginas te venden,
oye, vas a invertir en Forex. No exactamente, vas a invertir en Forex a través de contratos por diferencia, el cual es un producto derivado. Por lo tanto, un contrato por diferencia, que es básicamente un contrato en el que se intercambia la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo. Aquí algo importante, recordemos que los productos derivados son instrumentos financieros que basan su valor en un activo subyacente. En este caso, el activo subyacente es la relación o el par entre dos divisas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en sí con los contratos por diferencia es que es un instrumento que, digámoslo así, que respalda o que se basa en un activo subyacente y este a su vez es el que determina los resultados de este instrumento. Ojo, no estamos comparando divisas. Yo no estoy comprando dólares cuando compro un contrato por diferencias. Yo no compro euros cuando compro un contrato por diferencias. Yo no compro absolutamente ninguna divisa. Y eso es algo muy importante que hay que ir especificando. También existen CFDs o contratos por diferencia de acciones. También podemos encontrar de índices, de materiales, de materias primas, etcétera. Ojo, acordémonos siempre de eso. Cuando nosotros contratemos un derivado, jamás estamos comprando el activo subyacente. Estamos comprando un producto que se basa en ese activo subyacente. Por ejemplo, si yo compro un contrato por diferencia de una acción, digamos, ahorita voy a ponerles un ejemplo, yo no estoy comprando la acción. Entonces yo no soy acreedor de los dividendos. Eso es muy importante. Yo simplemente estoy comprando un contrato que basa su valor en otro activo subyacente. Yo he visto mucho páginas web que promocionan cosas como invierte en acciones de Amazon desde 10 pesos, desde 1,000 pesos, etcétera. Ojo con eso, no están comprando acciones de Amazon. Recordemos que las acciones de Amazon valen más de $3,000, tal vez mucho más. La verdad ya le perdí un poquito la vista a ese activo. Entonces no estamos siendo acreedores de una acción de Amazon. Estamos comprando un contrato que basa su valor en el activo subyacente que es una acción de Amazon. Ojo con eso, muchos brokers suelen hacer eso, venderse diciendo que están vendiendo un activo cuando no es el activo subyacente, es el contrato que están haciendo entre los diferentes precios del activo subyacente, que en este caso es, digamos, una acción. Pasa lo mismo con las criptomonedas, jóvenes. Te pueden decir, invierte en Bitcoin desde unos $10. No estás invirtiendo en Bitcoin. Un Bitcoin vale más de 1,000,000 de pesos. Entonces, ni crean que metiéndose con ningún broker van a comprar el activo subyacente. Ustedes compran un contrato que basa su valor en el activo subyacente. Eso es uno de los puntos importantes que hay que mencionar de este tipo de instrumentos. Entonces, básicamente el contrato por diferencia es un tipo de acuerdo con un broker. ¿El acuerdo cómo es? Bueno, yo preveo que alguna relación de alguna criptodivisa, digamos el euro dólar, va a caer. Entonces, yo voy con un broker y le digo, oye, te apuesto a que este va a caer. El broker te dice, va, te tomo tu apuesta. Entonces, se hace un contrato por diferencia, se pacta un precio. Bueno, en realidad son dos precios, los vamos a ir viendo. Y si cae, ganas tú. Si sube, gana el broker. Ahora, vamos a mencionar varios puntos para especificar qué tanto puede ganar el broker, qué tanto puede ganar yo como trader, como inversionista en este tipo de pues, asuntos. Otros
4 puntos importantes de los contratos por diferencias. Son instrumentos muy complejos. Vuelvo a especificar, muy complejos. De verdad, no es mi intención espantar a nadie, pero no se pueden meter a invertir si no tienen conocimiento de este tipo de instrumentos. Yo hace tiempo tuve la oportunidad igual en Guamedia de dar una plática sobre acciones. Necesito especificar bien esto. Las acciones son mucho más sencillas de entender que los contratos por diferencia. Entonces, de verdad, no se metan a operar con contratos por diferencia si no saben exactamente qué son. Bien. Claro, yo les recomendaría que aprendan del mercado y aprendan las características de los contratos de diferencia, porque al final de cuentas son instrumentos financieros que te pueden generar una gran ganancia. Te pueden generar ganancias mayores que las de las acciones, mayores que las de los índices. Es un mercado con ganancias enormes, pero simplemente hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Son instrumentos muy complejos. Son instrumentos, el cuarto punto, que pueden generar una gran ganancia, pero igual pueden generar una gran pérdida. Su análisis requiere de mucho conocimiento del mercado y, entre paréntesis, he de decir, también mucha suerte, ya que al estar basado en una divisa, bueno, en un par de divisas, son muy propensas a ser volátiles a partir de las noticias, de los sentimientos, de los anuncios por parte de gobiernos, etcétera. Y además existe una gran intercorrelación entre las diferentes divisas. Entonces, hay varios aspectos que considerar. Por último, bueno, un beneficio que tienen los contratos por diferencia es que se pueden invertir cantidades relativamente pequeñas, a diferencia, por ejemplo, de otros activos. Por ejemplo, los que les llama más las acciones, he de decir que para generar un buen rendimiento en acciones, necesitas invertir una buena cantidad, al menos unos 10,000 pesos, digámoslo así. Bien. ¿Cómo funcionan los contratos por diferencia? Prácticamente llegamos a un acuerdo. El trader suele esperar a que el precio del activo suba o baje, he de decirlo así, y realiza un trato con el agente. El agente lo evalúa y lo acepta. El trato se realiza sin ninguna entrega física de los activos subyacentes a favor del trader. Esto es lógico porque no estamos vendiendo el activo subyacente. Si tú compras un contrato por diferencia de un par de divisas, no estás comprando ninguna divisa. Estás comprando un contrato o un acuerdo con un broker. Por último, el trato se cierra a petición del trader, quien recibe una ganancia o una pérdida dado el resultado. Si tú apostaste que el activo iba a subir y tienes que el activo realmente subió, generas una ganancia. Ahora, si pasa justo lo contrario, el activo cae, bueno, obtienes una pérdida. Ahora, aspectos importantes o conceptos importantes del Forex. Entre estos tipos conceptos, al menos deben de conocer estos mencionados aquí. Un lote. Jóvenes, la característica del lote es que normalmente cuando tú inviertes en alguna divisa, digamos yo voy a comprar unas 4, 5 o 6 dólares. Un lote representa una cantidad de activos, es decir, normalmente un lote significa que vas a adquirir unas 10,000 o unas 100,000 unidades del activo subyacente. Es decir, si tú tienes un par que es euro-dólar, tú vas a adquirir al menos unos 10,000 o unos 100,000 dólares. Eso es un lote. Un lote suelen ser 100,000,
$100,000, $100,000, 100,000 yenes, 100,000, digámoslo, libras, etc. El precio bid y el precio ask. El precio bid es normalmente el precio con el cual ustedes compran y el precio ask es el que ustedes venden. Aquí hay que mencionar que existe una diferencia entre el precio que compras y el precio que vendes. ¿Por qué? Porque la diferencia que existe entre estos dos precios es la ganancia que se va a llevar el broker. Esta ganancia se conoce como el spread. El spread es la diferencia entre el precio ask menos el precio bid menos el precio ask. Es la ganancia que desde el inicio el broker se va a llevar. Y para nosotros representa la desventaja con la cual empezamos a operar. Nosotros siempre que operemos con contratos por diferencia nos vamos a llevar una desventaja. Esa desventaja se conoce como el spread, ¿de acuerdo? El PIB. PIB es básicamente un nombre que se le da mención a las variaciones porcentuales del tipo de cambio. Por ejemplo, si estás relacionando una divisa que sea, por ejemplo, euro-dólar, y está en 1.0051 y después sube a 1.0058, estamos hablando de un incremento de PIB de, si no me lo recuerdo, 4 unidades. Entonces, y al revés, si caen a 1.0050, estamos diciendo que cayó el PIB en unos 4 unidades porcentuales. El PIB es únicamente las unidades porcentuales, los cambios porcentuales de los diferentes valores de los pares de divisas. ¿De acuerdo? Posición al largo, posición al corto. Esto es relativamente sencillo. Si tú esperas que el precio crezca, tú vas a meter una posición de compra, es decir, una posición al largo. Si tú esperas que el activo caiga, tú vas a meter una venta, una posición de venta, que también se conoce como una posición al corto. El apalancamiento. Con el apalancamiento, básicamente, estamos hablando de cuánta deuda tenemos para poder invertir en ese lote. Recordemos algo. Si nosotros tenemos un lote que representan unos, digámoslo así, 10,000 unidades, unas 100,000 unidades, estaríamos hablando que si no tuviéramos apalancamiento, tendríamos que invertir $100,000. La mayoría de las personas no contamos con ese capital. Por lo tanto, el apalancamiento es útil precisamente para eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un apalancamiento, digamos, del 1 al 100, significa que yo nada más requiero el 1% para poder realizar esa operación. Por ejemplo, en este caso, si hablamos del valor mínimo, que vendría siendo, bueno, mejor ahorita lo pasamos al ejemplo que les coloqué, ¿vale? Pero básicamente el apalancamiento es el que te permite comprar lotes que tienen un valor realmente grande. Por ejemplo, te permite comprar un lote de unas 10,000 unidades de dólares, cuando nada más tendrías que invertir a lo mejor $1, $2 o $3 para representar ese total. Ahorita vamos a mencionar ese ejemplo. El stop loss, el take profit. Básicamente estas son herramientas que se ocupan para establecer una pérdida máxima y un beneficio máximo. Ojo, la mayoría de las personas que pierden mucho dinero con Forex es porque no saben establecer su stop loss y su take profit. Casi se dejan llevar por la emoción de invertir y olvidan establecer cuánto es lo máximo que estás dispuesto a perder y cuánto es lo mínimo que estás dispuesto a ganar. El take profit es la ganancia máxima. ¿Cuánto esperas obtener de esa operación?
el stop loss es la pérdida máxima. ¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a perder? Y normalmente el stop loss está arriba del take profit si nosotros suponemos que va a vender. Caso contrario, si nosotros suponemos que va a crecer, el stop loss se encuentra abajo y el take profit se encuentra arriba. Y a partir del stop loss y el take profit, nosotros establecemos un potencial beneficio máximo y una potencial pérdida máxima. Bien. Principales diferencias entre operar de contado a operar con contratos por diferencia. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Normalmente la diferencia entre las pérdidas y ganancias se encuentran en el apalancamiento, si no recuerdan que les mencioné este concepto muy importante. Vamos a considerar este pequeño ejemplo. Consideremos que vamos a operar con Forex, con CFDs, y obviamente ya conocemos el concepto de los lotes. Como habíamos mencionado, un lote suele considerar 100,000 unidades monetarias de la divisa base. Ahorita voy a comentarles cuál es la divisa base. El volumen mínimo suele ser el mínimo que la mayoría de los brokers te ofrecen es 0.01 lotes, lo que vendrían siendo en consideración unas 1,000 unidades monetarias de la divisa base. Aún así, $1,000 es mucho para invertir, si lo consideran así. Por lo tanto, si nosotros no tuviéramos apalancamiento, tendríamos que pagar $1,000 para poder hacer esta inversión. Ahora, si nosotros estamos comprando una divisa, comprando un contrato por diferencia de un par de divisas, digamos el euro dólar, ojo, la divisa base siempre va a ser la divisa de arriba, en este caso el euro. El euro, en este caso en particular, es la moneda base. Si estamos comprando entonces una relación euro-dólar de la compra mínima, que vendrían siendo 0.01 lotes, estaríamos hablando que necesitaríamos 1,000 euros para poder realizar esta operación. Esto puede ser bastante para empezar una inversión, realmente es bastante. Por lo tanto, si nosotros ocupamos un apalancamiento, cada broker te ofrece un apalancamiento diferente. Supongamos si el apalancamiento es de 1/100 o 1/100, significa que solamente tenemos que aportar el 1% de esos 1,000 euros, es decir, unos 10 euros. Y el broker proporcionará los otros 990 restantes. Así la ganancia o pérdida se calcula sobre la suma total apalancada. Es decir, si nosotros no hubiéramos tenido el apalancamiento, supongamos que por algún evento el dólar disminuye unas 5 unidades porcentuales. Por lo tanto, si el trader apostó 1.0 lotes, que vendrían siendo unos 1,000 euros, entonces, en este caso, y apostar al corto, recordemos que corto es cuando creemos que va a caer, entonces la ganancia sería aproximadamente, por una operación de 1,000 euros, serían aproximadamente como de unos 5 euros. Es decir, nosotros tendríamos que invertir 1,000 euros y solamente por esa operación ganaríamos apenas 5 euros. Es muy poco. Representa apenas el 0.5% de ganancia. Y ojo, no crean que porque me digan, ay, los CETES generan un rendimiento menor, ay, es que todavía es pasable, ay, es que esto, es que aquello. Los contratos por diferencias son muy arriesgados. Si ustedes consideran el riesgo-beneficio,
ganar tan poca cantidad como esto no vale la pena. Sin embargo, si el trader no tiene apalancamiento, obviamente tendría que invertir los 1,000 euros y obtendría una ganancia de apenas 5 euros a un 0.5% de rendimiento. Sin embargo, con un apalancamiento del 1:100, en la misma operación, y aquí viene el dato, nosotros solamente necesitaríamos 10 euros. Solamente necesitamos 10 euros. Y la ganancia se seguiría manteniendo en 5 dólares. La diferencia es que ahora sería un retorno de inversión del 50%. ¿Por qué del 50%? Porque recuperamos 5 euros, o bueno, 5 dólares, de los 10 euros originales que invertimos. ¿Sí ven la diferencia? Si nosotros invirtiéramos los 1,000 euros, perdón, nuestra ganancia apenas sería del 0.5%. Pero si nosotros invertimos con un apalancamiento del 1 al 100, nosotros solamente tendríamos que invertir 10 euros y obtendríamos un retorno de 5 euros o 5 dólares. Por lo tanto, el rendimiento vendría siendo como del 50%. Es un rendimiento muy alto. No hay instrumentos financieros que te puedan garantizar ese rendimiento. Todos los conocedores de finanzas lo saben. Por lo tanto, bueno, el apalancamiento es una herramienta muy útil para operar en Forex, en contratos con diferencias. Y esta es la principal ventaja. Ustedes pueden realizar operaciones y ganarse un gran porcentaje de una manera más rápida y sencilla y sin tener que invertir tanto dinero. Ojo, el apalancamiento, como bien conocen, es un arma de doble filo. Puedes ganar mucho dinero, pero también puedes perder mucho dinero, porque supongamos que ocurre el caso contrario, igual con 10 euros, lo que sea, ustedes perderían entonces en este caso unos 5 dólares o 5 euros, lo que vendría a representar una disminución del 50% de la inversión inicial. Es un riesgo enorme, enorme, enorme. Entonces, tanto te genera un gran rendimiento como también te puede generar una gran pérdida. ¿De acuerdo? No se dejen engañar. Todo lo que te ofrece un gran retorno, evidentemente, de acuerdo a la teoría moderna de portafolios de inversión, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y los contratos por diferencia son de los activos más riesgosos. Bien. Vamos a hacer una pequeña demostración sobre todos los puntos que manejamos ahorita, solamente para que se den una idea. Bien. Este es uno de los brokers con los cuales yo he estado participando, se llama Exen Capital. Aquí mismo tengo una cuenta demo. Aquí tenemos aproximadamente una inversión inicial de unos 85,000 dólares. Si nosotros vemos aquí, vamos a checar los principales elementos. Estos son algunos de los pares de divisas que yo he estado manejando. El euro, por ejemplo, el euro con el peso australiano, la libra, el euro con la libra, el euro con la moneda canadiense, el dólar con la moneda canadiense, el euro dólar, por supuesto, la moneda de Nueva Zelanda respecto al dólar, etcétera, etcétera. Estas son entonces algunas divisas. Si nosotros podemos ver aquí en Info, encontramos algo interesante. Vamos a ver esta que es una de las más utilizadas, es el euro GBP, que es el euro libra.
Entre la información que encontramos aquí, y esto es importante, el lote tiene un valor de 100,000 euros, es decir, un lote representa unos 100,000 euros. Tenemos el tamaño del PIB. El valor porcentual del PIB de un lote es 1.3894. ¿Qué significa? Que si nosotros invertimos un lote, por cada movimiento porcentual positivo o negativo, obtendríamos 1.3894 dólares. Ya estamos hablando de un dato relativamente alto. Y un apalancamiento del 1 al 100, es decir, yo solamente requiero el 1% del lote que tenemos acá. Ahora, recordemos que esto es de un lote. Si nosotros colocamos 0.01, estaríamos hablando de unos 1,000 euros y por lo tanto aquí solamente requeriríamos de unos 10 euros para realizar la operación, ¿de acuerdo? Otro punto importante por el cual, algo sumamente importante que comentarles, compañeros, operar con Forex, con contratos por diferencia, son operaciones de corto plazo. No podemos operar a un plazo relativamente alto. ¿Por qué? Porque el broker ya saca ganancia de eso. Los puntos swap es básicamente lo que le tienes que pagar al broker por mantener una posición más de un día. Por lo tanto, evidentemente, hay varias características y situaciones que hacen que el broker lleve cierta ventaja y eso es lógico. Si el broker está arriesgando bastante dinero, si él está poniendo hasta el 99% del capital total, es porque espera obtener algo. Y una característica importante con operar con contratos por diferencia es que al menos como el 80% de las personas pierden dinero operando aquí. Ojo, no significa que todos vayan a perder dinero, simplemente hay que entender qué es lo que se está haciendo. Otro punto. Bueno, aquí ven un poquito la diferencia entre esta línea y esta línea. Uno es el precio ask y el otro es el precio bid. El precio bid es este. Es ligeramente mayor al precio del mercado. Este menos este es lo que representa el spread. Y el spread, habíamos dicho, era la ganancia que se lleva el broker. Para ver más específicamente esto, vamos a suponer que vamos a crear una orden. Nosotros aquí podemos ver el spread. Por 1.01 de operación, el broker se va a llevar un spread de 0.36 dólares. Simplemente con este volumen. Obviamente, si agregamos un volumen de 1, él se va a llevar unos 36 dólares. Si agregamos unos 10 lotes, unos 100 lotes, que para mí ya es excesivo, sigue creciendo con base en el número de lotes. Aquí en tomar utilidades es lo que se conoce como el take profit. El take profit es el máximo beneficio. Aquí, jóvenes, importante, si este está abajo del precio nominal, estamos suponiendo que el activo va a perder valor y por lo tanto va a ir hacia abajo. Si está arriba, digamos acá, estamos suponiendo que el activo va a crecer y por lo tanto la máxima ganancia va a estar acá arriba. El take profit no suele ser tan importante como el stop loss. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar una adecuada gestión de los riesgos. Si no sabemos administrar riesgos, no nos metamos a operar en Forex. ¿De acuerdo? Insisto, no es mi intención asustarlos ni decirles que el Forex es malo y X o Y. Es como cualquier instrumento financiero. Si no le sabes, mejor no le metas. Entonces, el stop loss, digamos, lo colocamos acá. Aquí estamos suponiendo que el precio va a subir
y aquí va a obtener una ganancia, que en este caso mi ganancia serían unos $1,000. Si va hacia abajo, es decir, si en realidad está cayendo cuando tenía que subir o cuando yo estimé que estaba subiendo, bueno, entonces yo tendré una pérdida de $861. Ahora, punto importante. La mayoría de las personas que se meten a operar en Forex no llevan estimaciones de pérdidas máximas o todo eso. Por cada operación que hagamos en algún par, por favor, no arriesguen más del 1% del capital total. Digámoslo así, si yo estoy siendo estricto y solamente arriesgo el 1% del capital, estoy bien, porque el 1% de 85 son estos $861. Mientras que mi ganancia es mayor que mi pérdida. Entonces, aquí solamente voy a ir arriesgando aproximadamente el 1% por cada operación del total. Y obviamente no voy a invertir todo en un único par porque, como bien sabemos, la diversificación es lo que hace que, bueno, tal vez con un activo me fue mal, pero con el otro me recupero. ¿De acuerdo? Siempre busquen diversificar, siempre especifiquen rangos de riesgo no mayores al 1%. Y siempre busquen meter varias operaciones, pero siempre que estimen adecuadamente hacia qué dirección van. Ahora, el punto importante. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo estimas hacia qué dirección va, no? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Normalmente los activos financieros de estas características suelen manejar algo que se llaman los indicadores técnicos o indicadores financieros. Son indicadores que nos permiten adecuadamente ver si va a caer o va a subir. Ojo, ojo, muy importante. No todos los indicadores te dicen exactamente hacia dónde va. Hay que tener cuidado con eso. De hecho, aquí mismo yo tengo algunos indicadores. El Parabolic SAR, que básicamente me indica que si la bolita está arriba, existe fuerza en la tendencia para bajar. Si la bolita está abajo, significa que va a subir. El Stochastic Oscillator. Cuando, por ejemplo, corta acá abajo y la línea roja pasa a estar abajo, significa que existen presiones para subir. Cuando está aquí y corta con la línea azul y ahora la línea roja está arriba, significa que va a caer. Así consecutivamente. El RSI, que es uno de los más populares. Si está por arriba de 70, está en una zona de sobrecompra, por lo tanto van a haber presiones hacia que baje. Si está menos de 30, está en una zona de sobreventa y por lo tanto hay presiones para que suban. Si ven a dónde me refiero, los indicadores te van dando señales si te conviene o no hacer una operación. Ahora, ojo, ojo, ojo. Aquí viene lo complicado del trading y es precisamente por lo cual yo no les recomiendo invertir en Forex a menos que sepan lo que estén haciendo. Para que ustedes adecúen bastante bien una operación a corto plazo, básicamente tendrían, así como lo estoy haciendo yo, tengo mi Parabolic SAR, tengo mi Oscillator, Stochastic Oscillator, y tengo mi RSI. Básicamente yo tendría que estar todo el día evaluando cuándo sucede este corte, cuándo sucede el punto de acá arriba, cuándo los valores de los indicadores llegan al punto adecuado para tomar una decisión. Esa es la clave del trading, tener que evaluar una gran cantidad de indicadores y el conjunto de esos indicadores te avienten que si te conviene o no te conviene invertir. Hay personas que se dedican al trading al 100% y pueden hacer este tipo de evaluaciones sin problemas. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, evidentemente no toda la gente tiene tiempo para estar evaluando las 24 horas cuáles son posibles entradas y cuáles son posibles salidas.
¿de acuerdo? Tal cual. Además de que, bueno, como bien los comenté, los indicadores a veces te pueden decir algo, pero no necesariamente sucede. A veces envían señales falsas. Por supuesto, las señales falsas se suelen mitigar con el uso adecuado de la gestión del riesgo. Yo nada más arriesgo un poco, mis take profits suelen ser mayores, por lo tanto, con que unas 2, 3, 4 me salgan bien y una me salga mal, bueno, ya estoy ganando bastante. Si 2 me salen mal y otras me salen bien, bueno, todavía se regula. Ese es el punto característico del trading, hacer varias operaciones, generar más ganancias que pérdidas, porque evidentemente van a haber situaciones en que las señales te digan algo y sucede lo contrario. Entonces, este es básicamente el trading. Colocar señales, ir viendo cómo funcionan y ir evaluando si hacer apertura de alguna operación o no. Otro punto importante. Dentro de la misma gráfica podemos observar en esta parte que hablamos de cada 15 minutos. Con cada 15 minutos, recordemos que esta es una gráfica de velas. Cada vela se elabora cada 15 minutos. Existen diferentes periodos de tiempo. Existen velas de cada minuto. Existen velas de cada 5 minutos, de 15, de 30, de 1 hora y así consecutivamente. Ok, pero ustedes díganme, ¿qué pasa en el caso aquí de que en 30 minutos, aquí me dice que la tendencia sigue creciendo, pero en 1 hora me dice que en realidad ya está empezando a caer? Bueno, además de evaluar diferentes indicadores, tienes que evaluar a diferentes tiempos. Existen diferentes formas de hacer trading respecto al tiempo. Existen los que son de scalping, que básicamente son en segundos y minutos, abren y cierran operaciones. Intradía, que son las personas que normalmente hacen operaciones a lo largo del día, pero que tienen que cerrar forzosamente antes de que concluya el día, porque si concluye el día se te cobra el swap. Las personas que hacen ya inversiones por semanas o las que hacen inclusive hasta por meses. Por supuesto, considerando todas estas características. Hacer la evaluación técnica en diferentes periodos se especifica más que nada en los diferentes métodos que tenemos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, scalping, operaciones muy rápidas, solemos ocupar de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, etcétera. Ya de 30 arriba, más bien de 15 arriba, estamos hablando de intradía. De más de 4 horas a diario, a una semana o a un mes, ya estamos hablando de operaciones a largo plazo, semanas, inclusive meses abriendo o dejando esta posición. Entonces, ¿qué es lo que hace que podamos determinar algún periodo en específico? Un concepto interesante que es el de la fractalidad. Evidentemente, en tiempos largos, esta vela se compone de muchas de las velas de acá. Las velas de acá se componen de varias de las velas de acá. Entonces, el punto importante es que de acuerdo al tipo de training que hagas, dependerá el tipo de periodo que ocuparás y de acuerdo a cada indicador no hay problema. Te puedes basar únicamente en el que vas a ocupar. Sin embargo, evidentemente tienes que especificar y seleccionar cuál va a ser el tipo de training que vas a ocupar. Entonces, bueno, aquí tenemos ya respecto a las características. Este es el precio con el cual yo voy a meter una posición de venta. Este es el precio con el cual yo voy a poner una posición de compra. Y la diferencia entre estos dos es lo que se lleva el broker, que se vendría llamando como el spread. El spread lo vemos mejor cuando ya intentamos abrir una operación, acá arriba. Aquí determina
cuántos lotes vamos a ocupar. Recordemos que son lotes. Lotes, digamos aquí en euro GBP, un lote representa unas 100,000 unidades de euros. Entonces, 0.01 representa apenas como unos 1,000 euros. Entonces, con un apalancamiento de 1/100, solamente requerimos el 1% de estos 1,000 euros, digámoslo así, que serían aproximadamente unos 10 euros. Entonces, esas son las características. Otro punto importante, muy, muy importante. Si voy a meterme a operar aquí, normalmente yo establezco take profits relativamente altos. Bueno, pongámoslo igual como. Tal vez. Digamos, si supongo que el activo va a crecer, lo voy a colocar hasta acá arriba. Y normalmente, bueno, yo establezco el take profit un poquito más arriba del 1%. Aquí en pérdidas, bueno, evidentemente, necesito que la pérdida máxima no sea tan mayor a lo que vendría siendo el 1% de la cantidad invertida. Este es un dato muy útil porque de verdad van a perder mucho dinero, pero también pueden perder mucho dinero. En la gestión del riesgo en este tipo de operaciones es la clave, lo es todo. Entonces, bueno, estas son algunas de las herramientas. Así se leen los pares de divisas. Recordemos que son contratos por diferencia, no son activos subyacentes. Yo no estoy comprando euros ni estoy comprando libras. Estoy comprando un contrato que representa, si estoy colocando un lote, representaría unos 100,000 euros. Si es, por ejemplo, representan unos 100,000 dólares australianos, etcétera, etcétera. Es la misma lógica. Bien. Hasta aquí esto era lo que quería enseñarles más o menos de las características. Recuerden, todos estos conceptos que vimos realmente se ocupan. Potencial beneficio, potencial pérdida, stop loss, take profit, apalancamiento, posición a largo, posición al corto, precio bid, precio ask. Recordemos que el apalancamiento nos ayuda a generar una gran ganancia, pero también nos puede arriesgar a perder bastante dinero. Entonces, bueno, rompiendo algunos mitos, ya para casi concluir con la presentación. CFD o contratos por diferencia no es lo mismo al activo subyacente. Si tú compras un CFD, no estás comprando dólares, no estás comprando libras, no estás comprando euros. Estás comprando un contrato que representa un porcentaje, una cantidad, un lote de ese dinero, pero tú no eres dueño de ese dinero. Simplemente eres dueño de ese contrato que compras. Otro dato importante, evidentemente, si tienes una adecuada gestión y te acercas a objetivos más que nada más realistas, puedes hacer crecer tu dinero. Yo he visto a traders que pueden generarse modestamente unos 2 o 3% de rendimiento semanal. Ya hablando del 2 o el 3%, estamos hablando de que, bueno, digamos el 12%, digamos, mensual. Ya estamos generando más rendimiento que cualquier instrumento normal. Prácticamente en un año hasta podríamos doblar la cantidad que invertimos originalmente. Simplemente no te vayas a buscar más dinero del objetivo que establezcas. Ese es un punto importante. Muchas personas que se meten en el trading buscan generar la mayor cantidad posible y eso es un error. Porque solemos apostar más, apostamos más y terminamos perdiendo. El trading, entonces, en realidad no es quemar el dinero. No se trata de que ya vas a apostar a algo y si pierdes bien, si no bien. No, es todo un proceso. Es todo un análisis a partir del cual tomas decisiones. Es toda una gestión del riesgo, una gestión del rendimiento, etcétera, etcétera.
Otro punto importante, y eso es muy, muy, muy importante. El trading no es un sistema piramidal. Si alguien llega y te dice, oye, júntate y juntamos a más personas y hacemos esto y generamos más rendimiento y esto y aquello, pues básicamente aléjate porque la verdad te están chamaqueando. El trading no involucra pirámides y eso es algo muy importante. Ustedes básicamente operarían para generar su propio rendimiento. No le genera rendimiento a nadie más. No se trata de que una persona suba de categoría, de posición, porque ya metió otros cuates y estos cuates metieron a más cuates, y mientras más personas haya, mayor el beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. No crean los sistemas piramidales. Ese es un tip muy importante que les doy. El Forex no es un sistema piramidal. Bien. Ahora les comento más o menos ya en la práctica qué es lo que yo hago. Los que ya me conocen un poquito más a fondo, que han visto inclusive mis publicaciones, por ejemplo, en Facebook, sabrán que, bueno, yo soy un científico de datos. Básicamente me dediqué a crear un sistema de señales a partir de algunos indicadores a partir de un bot que se conecta directamente con Telegram. Te permiten llegar en tiempo real señales para vender o para entrar en una posición de venta o para entrar en una posición de compra de diferentes activos. Básicamente el sistema está adecuado de acuerdo a estos 7 parámetros. Existen indicadores de cambio de tendencia. En este caso se exige por parte del bot que al menos se cumplan 3 de estos indicadores, 3 de los 5 indicadores dispuestos. Un indicador de fuerza del cambio de tendencia, se van a encontrar mucho que el cambio de tendencia no es tan así, sino es así. Muy ligero, muy pequeño. Y eso suele ser muy común en las divisas, porque al final de cuentas las divisas no fluctúan tanto. Por lo tanto, tiene un indicador de la fuerza de cambio de la tendencia. Agregué una herramienta de pronósticos con redes neuronales a 15 y 75 minutos para fortalecer la decisión. Ojo, yo particularmente les diría, y suena hasta contraproducente decirlo yo mismo, que bueno, básicamente me especializo en el tema de pronósticos. Yo no confiaría tanto en un pronóstico de series de tiempo sobre activos financieros. ¿Por qué? Porque presentan características que no son fáciles de pronosticar. Ni siquiera los modelos avanzados, ARCH o GARCH, que son especializados en volatilidad heteroscedástica, son tan buenos para predecir divisas o acciones o índices. Los pronósticos básicamente son para variables económicas, para variables sociales, variables empresariales, pero no tanto para variables financieras. El pronóstico lo agregué como un elemento de apoyo a la decisión, pero no es un determinante. Yo no determino que si el pronóstico va a ser mayor, te avienta la señal. No. Yo te agregué el pronóstico para que fortalezcas la decisión, no para que te bases en él. Y eso es un dato muy importante. Yo no confío literalmente en los pronósticos sobre variables financieras. Y estoy seguro que muchos que se han metido en temas econométricos me darán la razón en ese sentido. El cálculo del stop loss y el take profit. Algo curioso que suele pasar es que no sabemos exactamente qué stop loss y qué take profit establecer. Yo hice un cálculo sencillo. Se hace una desviación estándar móvil a 5 periodos. ¿Por qué móvil? Porque una desviación estándar sobre toda la serie ocasionaría que inclusive los periodos en que existe una gran fluctuación, una gran volatilidad, considere tu stop loss y tu take profit. Entonces yo nada más me baso en los últimos 5 periodos atrás para determinar cuál va a ser mi stop loss y mi take profit. Señales del estado actual de la tendencia. Por ejemplo, estos suelen hacer, por ejemplo, como el MACD, el Stochastic, el SAR, que me permiten de esta forma establecer qué tendencia está manteniendo ahorita. Recuerden que si es un cambio de tendencia,
digamos, va así y ahora cae, el estado actual de la tendencia va a seguir siendo creciente hasta llegar a un punto en el que ya empieza a caer. Entonces, estos indicadores igual son para fortalecer la decisión. Básicamente, el bot se hace cada 20 minutos a lo largo del día, abarca 15 pares de divisas. Un dato adicional, tengo planeado agregar unas 15 criptomonedas para operar los sábados y los domingos. Otro dato importante, el Forex nada más opera de lunes al viernes, completamente todas las semanas, sin interrupción. Y las criptodivisas operan todos los días. Por lo tanto, operar un par de divisas, bueno, un par de criptodivisas te permitiría, por ejemplo, operar los sábados y domingos. Por ejemplo, pero obviamente, por obvias razones, yo no recomiendo tanto operar con contratos por diferencia de criptodivisas. Si las criptodivisas de por sí ya son complicadas, los contratos de diferencia de criptodivisas son más complicados todavía. Pero bueno, es un elemento que de hecho muchos potenciales clientes me han dicho que es atractivo, que debería meterlo en el bot. Entonces, lo estoy pensando meter. Básicamente eso es lo que hace. Y la forma en que opero es, estoy al pendiente de mi Telegram. Yo les comentaba mucho a los asesores con los que he estado trabajando. Básicamente yo salgo a caminar en la mañana. Me la paso ahí caminando sin problemas, recibo una señal y ahí mismo la meto en la plataforma, porque de hecho Exen tiene una aplicación móvil que te permite meter operaciones en lo que vas caminando. Siempre recordando la grande, solamente vaya a arriesgar aproximadamente el 1% de la cantidad total que estoy metiendo. Y solamente, bueno, voy a andar al pendiente de qué tanto es el cambio, y varias características adicionales del bot. La verdad es que he estado trabajando bastante este bot. Siento que ha tenido buenos resultados. Todavía me falta ciertas modificaciones, como una de esas es agregar pues parte de las criptodivisas y ver cómo sale. Yo me adapté a este sistema no porque no crea que las personas puedan hacer trading de manera manual. Evidentemente pueden, pero yo soy el tipo de personas que no quiere estar las 24 horas del día viendo hasta qué momento sucede algo. Soy del tipo de personas que prefiero que algo o alguien me avise, oye, ya está pasando esto, haz esto, y lo hago en el momento. Ese es el gran beneficio que tiene el sistema de señales. A diferencia, por ejemplo, del electronic trading, que es ya meter en la plataforma este tipo de operaciones, el electronic trading normalmente no combina diferentes indicadores, combina realmente muy poco. Y además de eso, yo he querido dejar cierto margen de decisión a las personas, es decir, te llega tu señal, tú mismo haces tu análisis correspondiente de manera individual, evalúas diferentes periodos de tiempo y ya tú decides, bueno, así voy a tomar la señal, voy a establecer este stop loss y este take profit que me puso este cuate. Veo cómo está manejando los pronósticos, veo qué indicadores me indicaron el cambio de tendencia. Por ejemplo, aquí fue el RSI, el CCI, el CMO. ¿Cuál es el estado actual de la tendencia de acuerdo a estos? ¿Qué otro punto? Bueno, maneja periodicidad de cada 15 minutos. El bot se reproduce cada 20 minutos a lo largo del día. Por lo tanto, es un proceso continuo. Y todo llega como un sistema de señales en Telegram, en un grupo de Telegram que cree que de hecho ya hay, como pueden observar, unas 5 personas que están más o menos testeando el sistema. Bueno, para terminar, les agradezco muchísimo su atención. No sé si tengan más dudas, comentarios. Antes de empezar con esa parte, les quería comentar que parte de mi interés en esto es, bueno, ver interés si algunas personas quieren entrar como potenciales clientes o como asesor de inversiones, como sean. Les digo, no se trata de obligar a nada ni a nadie, no se trata de que operes todos los días, se trata de que con base en algunos indicadores, con base en un análisis robusto, tomes la decisión si invertir o no invertir. Y algo relativamente bueno de invertir, por ejemplo, con un broker así, es que se manejan en dólares. Si tú inviertes en dólares,
corres la característica de que el riesgo cambiario no suele ser tan alto. El riesgo cambiario es la característica que hace, por ejemplo, que invertir en una divisa sea más riesgoso que en otras. Invertir en dólares casi no es riesgoso. En cambio, invertir, por ejemplo, en pesos mexicanos sí es riesgoso. Y ustedes mismos sabrán por qué. Entonces, ese es un punto también adicional importante que mencionar. Cualquier duda, cualquier comentario, no sé, inclusive si me quieren decir, oye, estás equivocado, lo que sea, ahí está mi correo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos aquí dos preguntas. Yasmín Valdivieso Martínez nos pregunta, bueno, nos dice, primero, excelente ponencia. ¿Cuáles son las recomendaciones para no caer en errores, invertir en Forex y no caer en aplicaciones falsas? Ok, yo ahí te recomendaría, selecciona un broker específico en Forex, recordando que cuando hablamos de Forex no necesariamente hablamos de las divisas, sino más bien de los contratos por diferencia. Ese es un punto importante. Segundo punto, no te lo compliques tanto. Genera tu estrategia, genera los puntos adecuados que íbamos manejando y créate una cuenta demo. Ahí se darán cuenta si tienen la madera para operar o no. Con una cuenta demo es más que suficiente para ver qué también se desenvuelve. Y pues, ¿qué les digo? Básicamente operar en Forex no está nada escrito. Existen indicadores, existen herramientas que les permiten tomar mejores decisiones, sí. Pero como cualquier operación financiera, como cualquier situación, puede suceder lo que sea. Entonces, lo mejor que pueden hacer es establecer límites de pérdidas. Si ustedes tienen bien delimitado cuánto es lo máximo que van a perder, no se llevan sorpresas. Ya saben qué es lo que están arriesgando. Y con base en eso pueden tomar las decisiones que mejor les convenga. Sí, y aquí tenemos otra. Muchísimas gracias, Jorge. Jonathan Gómez pregunta, ¿usted utiliza análisis técnico o fundamental o los dos? Literalmente no se puede hacer análisis fundamental de Forex. Y esto es importante porque el análisis fundamental se suelen aplicar sobre acciones, porque las acciones son de empresas. Las empresas generan estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? El balance general, el estado de resultados, de variación de capital neto y el flujo neto de efectivo. El análisis fundamental, de hecho, eso es algo que apenas vi en mi grupo de análisis financiero de la universidad. Básicamente, el análisis fundamental es el análisis financiero aplicado sobre alguna empresa que cotice en alguna bolsa de valores. No se puede realizar análisis fundamental sobre Forex. ¿Por qué? Porque no existe nada que te diga de información de Forex. No hay como que una organización que te diga, oye, pues está así, se está comportando así, así, así. No. El análisis fundamental no se aplica a Forex simplemente porque no son empresas. No puedes estudiar los fundamentos de una moneda porque realmente no es una empresa, no tiene estados financieros, ¿vale? Es puro análisis técnico. Vale, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que nos llevamos muchísimo conocimiento el día de hoy y espero que nuestro público también les haya servido mucho y con las preguntas, bueno, ya saben, abajo les queda tus datos para que cualquier cosa pues te contacten. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias.